Bueno, después de haber terminado el análisis, es decir, ya haber comprendido el problema, saber exactamente qué es lo que voy a resolver, saber qué es lo que necesito, es decir, mis entradas, y qué es lo que debo dar como salidas, ahora pasamos al diseño. ¿Ok? ¿Qué debo hacer en el diseño? Esa caja negra que nosotros solamente la utilizábamos ahí para tomar las entradas y dar las salidas, ahora sí va a tener un porqué. ¿Qué se debe hacer? Se debe responder a la pregunta ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Qué pasos tengo que hacer para solucionar el problema? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Sí? O sea, tomo esas entradas y ahora ¿qué voy a hacer con esas entradas? ¿Las voy a sumar? ¿Las voy a multiplicar? ¿Las voy a ordenar? ¿Sí? ¿Qué cosa voy a hacer? Eh, Si nos pidiesen dar el conjunto de pasos a una persona para que éste haga una tarea, esto no sería complicado, bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Debido a que ellas razonan, sin ningún problema podrían asumir, pero darle los pasos a una computadora requiere que estos cumplan ciertas características, pasos definidos, pasos finitos, pasos no ambiguos, ¿sí? Pasos que están ordenados. Y entonces ahí es donde va a aparecer más adelante la definición de algoritmo. Y el algoritmo se tiene que diseñar. ¿Ya? Ese conjunto de pasos se tiene que dar y lo podemos especificar, representar en diagramas de flujo de forma gráfica o en pseudocódigo en forma de texto. Cada uno tiene la razón por la cual se utiliza, lo hablaremos en su momento. Y bueno, esos son algunos temas que vamos a ver en toda esta fase. Ok, partamos de lo que nosotros hemos visto, pues, ¿no? Porque nosotros ya teníamos esa caja, por ejemplo, la suma de dos números, decíamos, tengo el primer número, el segundo número y doy la suma. Pero las entradas, ¿por dónde vienen? Las entradas, ¿o quién me las da? Las entradas me las da el usuario. Es decir, si el usuario teclea 3 o teclea 4, esas entradas, esos números, esos valores van a viajar por esas entradas. ¿Hacia dónde van a viajar? Hacia mi proceso, que es ahí donde ahora yo ya estoy y que me pregunto, ¿cómo lo haré? Y aparece ese algoritmo. O sea, ¿cómo lo haré? Bueno, con un algoritmo. Ese conjunto de pasos tengo que diseñar ahí un algoritmo. Pero ahorita puede ser 3 o 4 y el resultado es, bueno, 7, ¿no? Entonces miren las entradas, las flechitas y las salidas van al monitor, en este caso para que nunca se olviden en ese contexto. Mañana puede presionar el usuario y decir, a ver, corro de nuevo mi programa o mi algoritmo y ahora le doy 5 o 6. Por eso es que les decía, los nombres de las entradas que indican, indican lo que me vas a dar, pero los valores que van a ir por esa entrada pueden cambiar, por eso es que le llamábamos variables. Ahorita son 3 y 4, mañana serán 20 o 30, pero siguen siendo, si aquí en lugar de este 4 yo le pongo 50, sigue siendo para mí el primer número. Si en lugar de 4, de 50 le pongo 100, sigue siendo para mí el segundo número. Entonces miren cómo autodescribe las entradas a lo que el usuario va a colocar en su momento, es decir, el programa va a pedir las entradas. El programa va a pedir las entradas al usuario. El programa va a leer las entradas del usuario. Y cuando le dé la salida, cuando quiere imprimir en pantalla, entonces decimos que el programa escribe la salida. ¿Ok? No se vayan a confundir porque a veces algunos dicen, no, el usuario escribe. No, pues siempre veámoslo en el contexto del algoritmo, en el contexto de esta caja, ¿ya? El contexto de esto. Entonces, bueno, ahí en la siguiente diapositiva les he puesto pues leer entradas, ¿no? El programa lee las entradas y el programa escribe las salidas. Pero ojo, ese 3 o ese 4 que el usuario teclea o presiona, va a tener que irse a mi programa, ¿sí? Mi programa, bueno, aquí lo he puesto que está dentro de la CPU, pues, ¿no? O entre un case, una computadora, ¿ok? Los otros son periféricos. Entonces, esas entradas que el usuario teclea van a tener que irse al programa. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es dónde se van a almacenar las entradas. Y también esas salidas se deberá almacenar en algún sitio. Entonces, ¿dónde se van a almacenar las salidas? Digamos que en una cajita, ¿ok? Como que si ese 4 viniera, viajara por el primer número y viene acá esta cajita y se llena. Pero esas cajitas ya están dentro de mi proceso, esas cajitas están dentro de mi programa, ¿ya? Ahí aparece un poco más ya la definición de variable, digámoslo así, en el sentido o en el contexto del algoritmo o del diseño. Entonces, si estas cajitas son variables, ¿qué es lo que podríamos decir que es una variable? Una variable es un lugar donde guardo algún valor. Se acabó. ¿Cuántas variables tengo en este programa? En este programa tengo una, dos, tres variables. Tres variables que las leo desde el usuario y una variable que la escribo, ¿no? Desde el programa hacia mi monitor. ¿Ok? Entonces, aquí aparece el concepto de variable.
Una variable es un lugar donde guardo algo, pero esa variable tiene que tener asociadas tres cosas. Y esto sí es muy importante y voy a hacer algunos ejemplos con algunas analogías para que me entiendan, ¿ya? Para que me entiendan y nunca se olviden, ¿ya? Porque si esto no se olvidan, a la hora de codificar, a la hora de ir al código, es básicamente decir, vamos a declarar una variable. La declaración de una variable es esto, plac, en un minuto, menos de un minuto lo van a hacer. Entonces, en un programa pueden existir varias variables, ¿ya? Como hemos visto acá, pueden existir 3 cajas, 4 cajas, 10 cajas, eso va a depender de las entradas y salidas que ustedes tengan, ¿no? Y bueno, de otras cosas que lo vamos a agregar en el futuro, porque también puede haber al centro algunas variables temporales, llamémosle así. Pero por ahora, dejémoslo ahí. Entonces, puede en mi programa haber muchas variables, puede haber en mi programa muchos lugares donde almacenar valores. Entonces yo tengo que saber ubicarme en una de esas variables, tengo que saber dónde me voy a colocar. Por lo tanto, necesita esa variable un nombre, ¿ya? Se necesita un nombre. ¿Y cómo se le conoce a ese nombre? Como identificador. El nombre de una variable se le conoce como identificador. Por ejemplo, acá tenemos caja, monedero y maleta. Se van a dar cuenta, bueno, después viene un material donde dan las reglas para el identificador, pero ustedes ya lo manejan porque son las mismas reglas que nosotros hemos utilizado para nombrar las entradas o las salidas en el análisis, ¿ya? Entonces necesitan un nombre, ¿ok? Necesitan un nombre. ¿Qué más necesitan? Necesitan un tipo de dato. Esto sí es muy importante. El tipo de dato me dice qué voy a guardar en esa caja, qué voy a guardar en la variable, qué voy a guardar, ¿sí? En esa caja, por ejemplo, maleta, en esa caja monedero, ¿no? ¿Qué voy a guardar? ¿Cuál es el rango de valores que voy a guardar? Es decir, hay un mínimo y un máximo, ¿ya? Tengo que establecer eso. No puedo decir, ok, voy a guardar tal cosa. O le doy 5, por ejemplo, o le doy una A, o le doy 300, o le doy 23.5. No, yo tengo que decirle antes a la variable tengo que decirle su nombre, que es su identificador, tengo que decirle qué es lo que va a poder guardar, porque ese que va a poder guardar, cuando yo le diga, me va a dar también un rango de valores, ¿ya? Y el valor ya es lo que yo voy a poder guardar en esa caja, ¿ya? El valor es lo que yo voy a poder guardar en esa caja. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el valor tiene que estar asociado ¿a quién? Tiene que estar asociado al tipo de dato. El valor tiene que estar asociado al tipo de dato. ¿Estamos? Pongamos un ejemplo. A ver, todos nosotros creo que hemos visto lo que es un cesto de ropa, donde se guarda la ropa para la lavandería. Esos cestos de ropa parecen son calados, ¿no? O sea, tienen agujeritos. Todos hemos visto eso, ¿ya? Un cesto de ropa está calado, tiene agujeros, ¿no? Entonces, ya, tengo el cesto de ropa, tengo la ropa y bueno, tengo las prendas. Si hacemos esa analogía, ¿quién sería la variable? La variable sería el cesto de ropa. ¿Ya? Ese sería, la caja es la variable. ¿Cuál es el tipo de dato? El tipo de dato es ropa. ¿Por qué? Porque solo puedo guardar ahí ropa. ¿Estamos? Yo estoy estableciendo esa caja que es lo que va a guardar. Solo puedes guardar ropa. ¿Y el rango de valores? A ver, este cesto máximo puede guardar 20, 20 ropas, digámoslo así. ¿Ya? 20 ropas puede guardar. ¿Ya? Digámoslo así, pues suena tonto, pero para que me entiendan. De 0 a 20. Ok, si tú le pones 21, se desborda, se sobrepasa. No puedo guardar 21. 20 es el máximo. Mi rango es de 0 a 20. Ok. ¿Y el valor? Entonces, el valor está asociado a ese rango de valores, pues, ¿no? El valor está asociado al tipo. Entonces, yo en valor puedo guardar 2 camisas, 3 pantalones, 5 chompas, 8 polos. ¿Por qué? Porque sí es válido guardar en esa caja esos números. ¿Por qué? Porque están asociados al tipo de dato. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero guardar 3 litros? 3 litros es un valor, ¿sí o no? Pero lo puedo guardar ahí en ese cesto de ropa calado. Si en el mundo real yo lleno esos 3 litros de agua, el agua se va a salir de la caja. ¿Ya? Entonces, si lo llevamos esto a la computadora, es como que si yo dijera, no puedes guardar 3 litros, pues. ¿Por qué no puedo guardar 3 litros? Porque es un valor que no está asociado al tipo de dato, ya que tu tipo de dato es ropa. Entonces, en una variable que ya tiene asociado un tipo de dato, solo tienes que ponerle valores que respetan ese tipo de dato. 3 litros no es.
¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Una más para que se acuerden, pues nunca se olviden. Por ejemplo, a ver, una billetera, ¿ya? Imaginemos que esa billetera solo va a guardar billetes, ¿ya? Nada de monedas, ¿ya? Ah, y bueno, me faltó, perdón, antes de pasar al siguiente ejemplo, el cesto de ropa se supone que ahí tiene un nombre, ¿no? En tu casa tú puedes tener, tu hermano tiene un cesto de ropa, tu papá tiene un cesto de ropa, entonces tú dónde pones tus prendas, tú tienes que ver cuál es tu cesto de ropa, que puede tener un nombre. No, no tiene un nombre, tiene un color. Bueno, ese es su identificador, pues. Amarillo es su identificador, así se llama. El otro se llama celeste, su identificador. ¿Ya? Bueno, el último ejemplo, para no olvidarse nunca, imagínense una billetera que solo guarda billetes, ¿ya? Que solo guarda billetes. Y bueno, ahí delante de ahí en la caparazón dice, bueno, no sé, marca X, dice, ya está, se acabó. Ahí dice, está en cuero, marca X, dice. Entonces, ¿quién es la variable? La variable es la billetera, porque es la caja donde yo puedo guardar algo. Listo. ¿Cuál es su identificador? Bueno, su identificador es el nombre que está ahí, dice marca X. ¿Cuál es el tipo de dato? Bueno, el tipo de dato es billetes. El tipo de dato es billetes. A ver, abro la billetera y me encuentro con que tengo un billete de 10 y un billete de 30. ¿Cuál será el valor que he guardado? Bueno, billetes de 30 no hay, perdón. Abro la billetera y me encuentro con que tengo un billete de 10 y un billete de 20. ¿Cuál es el valor que he guardado? ¿El valor que he guardado es 30 o es 2? El valor que he guardado es 2. ¿Por qué? Porque el valor está asociado al tipo de dato. Si tú me dices, tú puedes guardar billetes, entonces ¿cuántos billetes voy a guardar? 5, 10, 15. Ah, ok, sí. Tengo ahí un billete de 10 y billete de 20, pero mi variable guarda tipo de dato billetes. Entonces, valor 2. Muy bien. ¿Puedo guardar en esa billetera 500 billetes? No, ¿cómo voy a poder guardar 500 billetes? Solamente di 20, tal vez entrarán acá. Sí, 20 máximo, porque ya 21, 22 no entran. Entonces ahí está el rango de valores. Mi tipo de datos sería billetes, mi variable sería billetera, mi identificador sería el nombre marca X y mi valor pues la cantidad de billetes que yo tengo. ¿Ok? Entonces nunca se olviden con esos ejemplos, creo que ya quedó clarito eh, el concepto de variable y qué cosas tiene que tener asociado. Y ahora ustedes tal vez dirán, ¿y por qué se le tiene que decir que debe guardar la variable? Por lo siguiente. Bueno, acá ya creo que es redundante, ¿sí? Pero bueno, una variable representa un lugar donde podemos almacenar datos y cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo o programa. Tiene un nombre, identificador, tiene un dato, tiene un tipo de dato y tiene un valor. Una variable que tiene un cierto tipo de dato puede tomar únicamente valores de ese tipo, lo que les acabo de decir. Si se intenta almacenar, asignar, acá, muy importante, introducimos ese término. Asignar es igual que decir voy a guardar, voy a almacenar, ¿ya? Asignar es igual a decir voy a guardar, voy a almacenar. Si a una variable se intenta almacenar o guardar o asignar, ¿no? Igual un valor de un tipo de dato o una variable de otro tipo de dato, se producirá un error, lo que les decía hace un momento en un ejemplo. Y entonces le decía, ¿cuál es la razón por la cual yo tengo que tomar en cuenta el tipo de dato? Pues tengo que tomar en cuenta porque si yo presento, por ejemplo, en pantalla esos símbolos que están en la parte superior, 0, 0.0, abro comillas simples, 0, cierro comillas simples, abro comillas dobles, 0, cierro comillas dobles, y le pregunto a una persona qué es eso, pues él lo que me va a decir es 0, y se acabó. Pero yo no voy a dar un algoritmo, un conjunto de instrucciones, un conjunto, perdón, de pasos a una persona. Ya hemos hablado bastante eso la primera vez que tuvimos la reunión, ¿no? Porque una persona es inteligente, entonces no, hay ambigüedad ahí. En la computadora yo tengo que decirle específicamente, en la computadora tengo que decirle específicamente qué es lo que voy a guardar. ¿Ok? Entonces, para la computadora, el 0, 0.0, abro comillas simples, 0, cierro comillas simples y abro comillas dobles, 0, cierra comillas dobles, no representa lo mismo. No se pueden hacer las mismas operaciones en una computadora. ¿Ya? Entonces, ese tipo de dato tiene que decirme qué exactamente quiero guardar y bueno, además que asociado a eso está, como les dije, el rango de valores que puede tener esa variable. ¿Qué tipos de datos hay? Bueno, ya yéndonos un poquito más a formalizar, tenemos ahí varios. Nosotros, para esta primera etapa, necesitamos nada más los tipos de datos simples, la primera fila, digámoslo así, miren, datos simples, datos estándar,
Datos numéricos, vamos a ver nada más enteros, reales, caracteres, lógicos y de datos estructurados compuestos estáticos, ¿no? Cadenas, ¿ya? Los demás también sirven, en su momento ustedes lo verán en otros cursos y tal vez en este curso también, pero lo que necesitamos nada más es ahorita datos simples, estándar, numéricos, entero, real, carácter, lógico y de datos estructurados estáticos, cadenas, ¿ya? Es decir, con eso yo le voy a poder decir qué debe guardar mi variable. Entonces, si nosotros hemos entendido el ejemplo, esto lo van a entender rápidamente, en 2 minutos creo, no nos vamos a demorar más. Numérico, ¿qué significa que yo una variable tenga aquí? Un tipo de dato numérico, ¿ya? Un tipo de dato numérico es básicamente le dice una variable que puede guardar números con decimal o números sin decimal. Ah, muy bien, acá me dice de forma explícita, miren. Significa que a una variable le puedo decir que es del tipo de dato entero, miren en la esquina superior derecha, entero, y entonces solamente va a poder guardar números sin decimal. Pero también una variable le puedo decir que es real, entonces va a poder guardar números con decimales. Entonces ahí creo que no hay mucho que explicar. Ejemplos de valores que podría guardar una variable de tipo entero podrían ser positivos o negativos. Rango no vamos a entrar ahorita, ¿ya? Solamente dejémoslo ahí libre por ahora. Solo es el tipo, entonces ahí sin rango de valores. ¿Ya? Enteros, por ejemplo, 5, menos 15, 20, pero no se guarda ningún decimal. Enteros, no se guarda ningún decimal. En el caso de los reales, bueno, pueden ser negativos o positivos, y sí se guardan decimales. 0.08, menos 8.12, menos 5.6, menos 3.0. Ojo, yo acá puedo tener, por ejemplo, bueno, acá no tengo uno que se repita, pero acá tengo 6 y acá puedo tener 6.0. Es diferente. ¿Sí? 1 sería entero y 6.6 sería entero y 6.0 sería real, ¿ya? Eso creo que ya está de más, pero es bueno repetirlo. Ahora, otro tipo de dato, miren, ya vimos acá datos simples, estándar, numéricos, entero y real. Ahora vamos a ver el tipo de dato lógico que está acá, miren. Tipo de dato lógico. Dato simple, estándar, lógico. Bueno, si yo le digo una variable que va a ser del tipo de dato lógico, básicamente le digo, tú solamente puedes almacenar o verdadero o falso. Nada más. Ahí no hay números, no hay letras, no, 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 no. Si te digo variable que tú eres del tipo de dato lógico, entonces tú solo puedes guardar verdadero o falso. ¿Se acabó? Tipo de dato carácter. Nos volvemos a nuestro diagrama y otra vez, dato de tipo simple, estándar, carácter. Si le digo a una variable que es del tipo de dato carácter, bueno, aquí sí utilizo comillas simples, ¿ya? Acá no está especificado, pero en la parte inferior dice, aquí cuando utilicemos, colocaremos comillas simples. Por ejemplo, bueno, etc. Puede ser cualquier símbolo alfabético, puede ser cualquier símbolo numérico o puede ser cualquier carácter especial que ustedes tengan en su teclado, pero siempre entre comillas simples. Entonces, mi caja solamente va a poder almacenar en un determinado momento una letra, ¿no? Un número, ¿ya? Algo que no dije, pero eh, creo que ya está de más. Mi variable en algún momento va a almacenar, por ejemplo, 3, después puede almacenar 8, después puede almacenar 1, ¿sí? No es que como que si se vayan sumando, no es como que si yo tuviera un costal, digámoslo así, un costal con 5 kilos de papas y traigo 3 kilos de papas y lo sumo. No, 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 no. ¿Ya? Eso tiene que ver con la asignación. Les adelanto un poquito, pero ahorita todavía que quede nada más como cómo se asignan las variables. ¿Ya? Entonces, tipo de dato carácter, solamente los que están ahí. Cadena está acá. Tipo de dato estructurado, estático, cadena. Y en cadena puedo guardar ya un conjunto de caracteres. En el libro de Joyanes lo van a encontrar con comillas simples. Aquí en este curso, para que no se estresen, siempre hay que ponerle comillas dobles. Así tengas un carácter con comillas dobles, ya es cadena. ¿Ya? Porque con comillas simples es carácter. Entonces acá puedes guardar ya una combinación de todos ellos. Acá nada más uno. ¿Listo? Esos son los tipos de datos. Volvemos acá para hacer un resumen. Esquina superior derecha, tipo de dato entero. Si mi variable va a guardar números sin decimal. Tipo de dato real, si mi variable va a guardar números con decimal. Tipo de dato carácter, si mi variable va a guardar una letra, un número o un símbolo especial, entre comillas simples.
Tipo de dato lógico, si mi variable va a guardar un verdadero o falso, y tipo de dato cadena, ¿no? Cadena, acá el tipo de datos estructurados estáticos, el final de estático dice cadena, sí puedo guardar un conjunto de caracteres. Listo. Bueno, el identificador ya quedó claro, ¿sí? Ya el identificador es el nombre que se le da a una variable. Aquí no tengo que explicar, sino en todo caso vean las reglas que utilizamos para colocarle el nombre de nuestras entradas. Es la misma diapositiva, ¿ya? Igualito. La están las reglas, entonces aquí ya no hay nada que hacer, solamente decir de que siempre empieza con minúscula, no utilizar guiones bajos, a partir de las, si tienen 2, 3, 4 palabras, siempre la primera letra con mayúscula, ¿ya? Y el valor, bueno, valor es lo que le asignamos, lo que guardamos en una variable. El valor a almacenar tiene que tener concordancia con el tipo de dato que se dio en la variable, ya lo hemos explicado. El rango de valores que puede almacenar una variable están determinados por el tipo de dato, y si en algún momento quisieran almacenar una variable o un valor que no sea del tipo de dato que le están diciendo a esa caja, va a haber un error de tipo. En el caso de las constantes, sabemos muy bien de qué se trata. Son aquellas cosas que van a permanecer fijas, ¿ya? Van a permanecer fijas, no van a cambiar. Si nosotros, aquí sí, bueno, no quisiera entrar en detalles por ahora, pero eh, una constante también es una caja, ¿ya? Para nosotros. Así, va a ser una caja. Pero va a ser una caja que nunca va a poder cambiar su valor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una constante también va a poder tener nombre. También va a poder tener tipo de dato. También va a poder tener valor. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con lo que antes hemos visto? La diferencia es que en esta caja, una vez que le des un valor, ya no lo puedes cambiar. Por eso se dice que es constante, ¿no? Y en el caso para nombrar las constantes, básicamente utilizamos solo mayúsculas y guiones bajos. Bueno, ¿sí? Entonces, eso es la parte de introducción, bueno, en el caso del diseño, en las variables. Ahora, lo que vamos a ver son unos cuantos ejercicios para poder determinar si es que ustedes entendieron o no el tipo de dato, el valor, el nombre, ¿sí? Y variable, ¿ok?